Aldea Jumaitepeque, en la parte alta del municipio de Nueva Santa Rosa, encontramos un lugar simplemente bello. Es la aldea más antigua, llena de historia, cultura y tradición. Con extenso territorio y un clima perfecto, se puede observar todo el valle. Además de ser un lugar turístico lleno de atractivos, personas trabajadoras y honradas, lugar de chincas, caficultores y personas emprendedoras. Así es Jumaitepeque. Te invitamos a conocer nuestros pueblos. Te invitamos a conocer Jumaitepeque. Seguimos conociendo nuestros pueblos en el departamento de Santa Rosa y estamos ubicados en los municipios de la parte norte de nuestro departamento. Hoy sin duda alguna vamos a visitar una aldea que tiene mucha historia, una aldea que es rica en sus culturas, es rica en su gente y desde luego en la gastronomía. Hoy estaremos documentando Jumaitepeque en el norte del departamento, es aldea de Nueva Santa Rosa, para lo cual está con nosotros Gumer, quien nos va a dar las palabras de todo lo que se sabe de esta aldea. Así es de que Gumer, para nosotros es un gusto como Canal 8 estar acá en la tierra de ustedes, una tierra que posee mucha historia, ya lo dije. Y bueno, Jumaitepeque, hablemos un poco sobre esta aldea. Primero, muy buenos días, gracias por la visita acá a nuestras tierras. Aquí estamos ubicados en Jumaitepeque. Jumaitepeque es una aldea que le pertenece al municipio de Nueva Santa Rosa. Estamos a 8 kilómetros de distancia y a 75 kilómetros de la capital en el norte del departamento. Perfecto. Entremos en materia en sí de la historia de Jumaitepeque, Gumer. Me imagino que es bastante amplia. Pues Jumaitepeque se empezó a mencionar desde el tiempo de la conquista de Pedro de Alvarado. ¿Por qué se empezó a mencionar ahí? Porque Pedro de Alvarado, al momento de ingresar a Tacisco, la parte de Guazacapán, él dice en las cartas que le manda a Hernán Cortés de que encontró una gente diferente. Encontró una gente que es totalmente diferente a los que ellos ya conocían. Y desde entonces se empieza a mencionar Jumay. En esos momentos, Jumaitepeque era parte de un reino, hablemoslo así, porque era una cultura diferente a los que ya existían. Entonces, Jumay estaba organizada en diferentes comunidades. Estaba, pongamos un ejemplo, Ixhuatán, estaba Jumaitepeque, estaba Mataquescuintla, estaba Jalapa, la parte de Jutiapa. Entonces Jumaitepeque viene y le hace frente a la conquista. Le hace tanto frente de que los españoles los consideraban los peores enemigos en esos tiempos. Los consideraron tan enemigos que en cierto momento capturaron a muchas personas y las volvieron esclavos. Los cerraron, los capturaron y los obligaron a servir al ejército español. Contrario a lo que habían hecho en otros pueblos como los cachiqueles y la parte de la parte del Salvador, unirse al ejército español. En cambio los de acá no se unieron, prefirieron primero luchar y ser esclavos antes que rendirse ante ellos. Perfecto. ¿Hace cuántos años aproximadamente de todo esto? Empecemos a hablar de que Pedro Alvarado ingresó a Guatemala en 1524. En 1592 se empieza la construcción del puente de los esclavos. Y desde entonces empieza la historia a mencionarse mucho Jumaitepeque, pero fue porque era un pueblo muy difícil de dominar, muy difícil de conquistar. Entonces tenemos las referencias, no solo las cartas de Pedro Alvarado, sino que hay muchas referencias escritas de que hacen evidencia de que Jumaitepeque no era simplemente el lugar que conocemos hoy en día, sino que los límites de Jumaitepeque, hablemos lo que llegaban hasta Cuilapa, toda la parte nueva de Santa Rosa, era un reino bastante grande. La palabra Jumaitepeque, ¿qué significa, Gumer? Jumaitepeque, recordemos de que hay otro Jumay, allá en Jalapa. Y el tepeque es de origen náhuatl, porque al momento de que el ejército español entra a Guatemala, venían acompañados con indígenas mexicanos y ellos hablaban náhuatl. Entonces fueron ellos
los náhuatl, los indígenas mexicanos, los que le pusieron nombres a diferentes lugares de Guatemala. Y entre ellos está la palabra tepeque, que significa cerro o volcán. Para mencionar a uno tenemos Cacalo, Tepeque. Tenemos Montepeque. Tenemos Yupiltepeque. Entonces acá tenemos Jumaytepeque. Entonces el tepeque significa cerro. Y el Jumay, hay una referencia que dicen de que le pusieron Jumay porque acá era un cerro donde salía humo. Humo hay. Entonces lo podemos traducir como el cerro donde sale humo. Perfecto. Bueno, amigos, les queremos contar que estamos ubicados en el atrio de la iglesia acá en Jumaytepeque, en la cuasi parroquia de esta aldea. Y bueno, si hablamos, Gumer, del tiempo que tiene ya esta iglesia, hace aproximadamente ¿cuántos años se construyó? Siempre acá en Jumaytepeque hay una conexión por todo. Y si hablamos siempre nuevamente del tiempo de la conquista, recordemos que con ellos venía la orden franciscana. Entonces fueron los franciscanos los encargados de construir ese templo. Por eso que el patrono de Jumaytepeque es San Francisco de Asís. Y este templo tiene aproximadamente más de 400 años, que es lo que hace una joya colonial y uno de los primeros en construirse en el departamento. Nos hablabas de las paredes que son bastante anchas. ¿Qué materiales tendrá esto? Principalmente es roca. Y con la roca está compuesta con ladrillos de barro y tiene una argamasa que las unifica, ¿verdad? Cuando nosotros éramos pequeños nos mencionaban de que las paredes o las rocas fueron pegadas con sangre. Y nosotros no entendíamos por qué. Porque ellos decían de que la mezcla es tan dura, tan fuerte, de que era una mezcla entre huevo, miel, leche y sangre. Pero la sangre es por el sudor, las lágrimas al construir este templo. Recordemos que fue uno de los primeros y en el momento que se construyó todo esto era una selva. Cómo llegar de nuevo a Santa Rosa, Jumay, era a través de esos caminos de quebradas. Entonces, y al momento de construir era bastante difícil. Las paredes en sí tienen aproximadamente de 1 metro o 1,5 metros de ancho en la parte de atrás. En la parte de enfrente y en la parte del lado derecho fue reconstruida porque el terremoto la debilitó y nuevamente fue una construcción nueva, ¿va? Pero la original tiene casi 1 metro o 1,5 metros de ancho. Además de esto, está en un punto estratégico, está como en un mirador donde está todo el Valle de la Vista. Sí, exactamente, porque al frente de la iglesia tenemos el volcán Jumaytepeque en sí, y de esta misma también podemos apreciar todo lo que es el Valle de Jumay, Nueva Santa Rosa. Podemos visualizar el volcán de Pacaya, el de fuego y el de agua a la distancia. Y lo curioso es de que está viendo hacia el oeste. Al momento de que los rayos del sol o cuando el sol se oculta, entra la luz directamente al templo. Perfecto. En la historia se dice que Jumaytepeque fue municipio. ¿Hace cuánto tiempo dejó de serlo? Entonces, Jumaytepeque en sí fue municipio. Muchas de las personas antiguas tenían su cédula de Jumaytepeque, ¿verdad? Entonces Jumaytepeque dejó de ser municipio en 1935 y fue anexado al recién municipio que es Nueva Santa Rosa. Entonces toda la papelería en sí se fue a la municipalidad y desde entonces, desde 1935, dejó de ser municipio en Jumaytepeque. Hace muchos años. ¿Las causas cuáles serían, Gumer? Una de las principales era que había poca población y el lugar era muy difícil de ingresar. Es más, hace un par de años, cuando no estaba la carretera asfaltada, era difícil llegar a Jumay. Entonces la mayor parte era por senderos, era en caballos, era en mulas. Y te imaginas ahora traer algunas cosas de gran tamaño, eran carretas, pues. Entonces por esas razones fueron que el municipio se trasladó a Nueva Santa Rosa y actualmente se mantiene anexado. Bueno, si hablamos de la extensión territorial de Jumaytepeque, son varias caballerías, pero la pregunta es, ¿cuánto es? Y si Jumaytepeque es solo acá el centro o tiene otras comunidades aledañas. En territorio, Jumaytepeque tiene 127 caballerías. 127 es bastante terreno, ¿verdad? Jumaytepeque le llamamos a todo el territorio de las 127 caballerías. Cada árbol, cada piedra es parte de Jumay. Porque si lo vemos de una manera tipo municipio, pues todo lo que esté dentro de ese territorio es de Jumaytepeque. Entonces Jumaytepeque también le llamamos al volcán.
porque así es como está registrado, Volcán Humaytepeque. Y dentro del territorio Humaytepeque hay más de 11 aldeas que conforman. Podemos mencionar, está la aldea de Estanzuelas, está la parte de Cacalotepeque, Santa Ana la Montaña, Zacuapa, y todas esas son aldeas dentro del territorio de Humaytepeque. Y al mismo tiempo tenemos el Humaytepeque Central, es donde estamos ahorita sentados, donde está la iglesia, donde está la plaza. Esas escrituras me imagino que son muy antiguas, ¿verdad? Las escrituras nosotros le llamamos el título general de las 127 caballerías actualmente, porque en sí son más, pero conforme fueron pasando los gobiernos le fueron quitando tierras a Humaytepeque. O sea que nos hacen falta tierras, porque le fueron quitadas a la propiedad de Humaytepeque. Ese título especifica realmente por qué fueron entregadas, dónde fueron entregadas, a quién fueron entregadas, y ese título lo administra la comunidad agrícola de Humaytepeque.